Me da mucho gusto recibirles y darles la bienvenida a esta mesa de diálogo con motivo de los 30 años de CADAC. Ustedes son parte fundamental en la creación y en la consolidación de CADAC. Así que muchas gracias por venir. Hay una frase que dice Eduardo Galeano, que recordar es volver a pasar por el corazón. Así que les invito a que vuelvan a pasar por su corazón aquellas anécdotas, vivencias que tengan de CADAC y nos las compartan aquí en la mesa. Vamos a recordar qué pasaba en Nuevo León, qué pasaba en México cuando surge CADAC, qué condiciones había en ese momento que les hizo abrazar esta causa, abrazar la causa de los derechos humanos. Le voy a pedir a nuestro consejero Gerardo Puertas. Bueno, adelante. Muchísimas gracias, Sofía, y gracias a la hermana Consuelo y a CADAC por la invitación y sobre todo por la oportunidad de colaborar un poquito en este proyecto tan noble. Bueno, lo he dicho muchas veces, pero un día, por allá de 93, quizá 94, no tengo la fecha precisa, una persona a quien yo conocía de largo tiempo, primero a través de mis padres y después porque aparecía en la prensa con mucha frecuencia, la licenciada Jacoba Niembro de Lobo, entonces una diputada local, en compañía de otra diputada local, que juntas eran dinamita, de nombre Conchalupe Garza Rodríguez, me fueron a visitar y a decirme que querían, me fueron a visitar a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, a decirme que querían que conociera a una hermana religiosa de nombre Consuelo Morales que trabajaba por los derechos humanos. Y así, pues, un día vinieron Cobis y Consuelo y conversamos y ella traía la idea de que colaboráramos como institución en esta organización. Entonces le dije, pues, la hermana, en ese momento yo le hablaba de usted y de hermana y con mucho respeto. Hermana, la invito a que venga a mi clase y a que platique con nuestros alumnos sobre su organización. Y así comenzó todo. Unos años más tarde, por ahí del 96 o del 97, cuando me tocó estar como consejero local del IFE, me invitó a que conversara con ella en su oficina de la calle de Padre Mier y me dijo que quería que fuera consejero. Y entonces le dije, mira, hermana, yo creo que usted está equivocada, porque su pensamiento y mi pensamiento son distintos en muchas cosas. Entonces creo que no le sirvo para ser consejero de CADAC. Y me dijo, no, precisamente por eso me sirves. Tuve la debilidad de decir que sí, cometí el error de decir que sí, y aquí estoy todavía. Y ha habido momentos difíciles, Gerardo, ¿no? ¿Recordarás alguno? Muchos, algunos recientes, otros lejanos. Bueno, hay que pensar que la organización nació muy pequeña y muy pobre en las zonas marginadas del área metropolitana de Monterrey. De manera que, pues, para los más jóvenes que probablemente consideran que siempre hubo aire acondicionado y cámaras y micrófonos y luces y demás, pues eso no existía cuando CADAC nació y ni existió durante muchos años después de que CADAC surgió. Entonces, en efecto, en el pasado lejano, pues hay una historia de esfuerzo, de entrega, que además es muy especial porque no debemos de olvidar que se trata del producto de la reflexión, o como a ella le gusta decir, del discernimiento de una persona que incidentalmente es una hermana religiosa, y ese discernimiento la llevó a optar por dedicar su trabajo como hermana a la causa de los derechos humanos. Realmente es muy esperanzador
y aquí no estoy hablando en este momento como ciudadano, sino estoy hablando como cristiano o como católico, es muy esperanzador cuando la iglesia institucional tantas veces nos decepciona tan profundamente, encontrar que alguien que forma parte de la estructura de la iglesia nos provoca esperanza y nos habla, digamos, de lo que es más importante, que es el testimonio de una persona que se llamó Jesús. CADAC es eso también, o busca ser eso, es esperanza también, ¿sí? La hermana Consuelo siempre nos dice, cuando una persona llega a CADAC, tiene que salir mejor de cuando llegó. Don Enrique Lobo, si usted quisiera comentarnos también la parte de trayectoria con CADAC. Cómo no, con Adelante. mucho gusto. Pues me remonto muchos años atrás, casi al principio de CADAC. Kovis, mi mujer, pues ya estaba allí enrolada con Consuelo. Y bueno, pues me empecé a involucrar un poco ahí y me tocó ir a conocer las oficinas que tenían en Guadalupe, en una iglesia, no recuerdo el nombre, pero es dentro del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Pues un cuartito, ¿verdad? Nada más y pues de ahí se hacía todo, ¿verdad? Me acuerdo de que se hacían unas despensas que se entregaban. Leti era la encargada de ir a recoger todas esas frutas, verduras y luego tenía un equipo de personas de la misma comunidad en que se juntaban y entonces hacían bolsas y cada semana se entregaban despensas gratuitas a la gente de Guadalupe. Es decir, pues no como pago por lo que estaban, porque yo no creo que el padre le haya cobrado algo Consuelo, ¿verdad? Pero ahí estábamos. Entonces, pues el caminar del tiempo nos lleva a tener que decir, como cuando ya un zapato no te queda, ¿verdad? Y te lo avientas y compras otro más grande. Pues a buscarle y aparece Leti Dam, que le ofrece una casa ahí en Padre Mier, frente a la Plaza de la Purísima, pues donde estuvimos muchos años allí. Si ustedes hubieran visto esa casa, cómo estaba el día que fui a verla. Yo soy arquitecto y ahí me tocó arreglar esa casa, ¿verdad? Entonces, tengo los pelos de la burra en la mano para comentarles cómo estaba y porque muchos la conocieron ya remodeladita y con ventanas bien y abanicos, uno que otro aire acondicionado, ¿verdad? Ventanas antiguas de esas de madera de guillotina, que pues esas tienen mucho mantenimiento por las cuerdas y las poleas y total se le dio una manota de gato pero tremenda y ahí empezamos a trabajar. La casa esa impresionante, el día que yo fui a conocerla con Consuelo, era una casa que estaba totalmente bloqueada, ventanas, no había una sola ventana abierta. Yo no sé qué haya sido allí anteriormente o quienes se reunían allí. Todo cerrado, a piedra y lodo, no hayas nada de afuera. Era una discoteca. ¿Eh? Era una discoteca. ¿Era una discoteca? Así es, Consuelo, ¿verdad? Que era una discoteca, por eso tanta privacidad. Ah, ok. Me imagino que para no molestar a los vecinos tenía toda esa cosa de aislamiento, las ventanas y todo para que el ruido no saliera. Y efectivamente no salía, ¿verdad? Ni entraba la luz tampoco, ¿verdad? Ni el aire. Entonces, pues a pensar en cómo aprovechar los espacios, hacer un proyecto, y ya se fue ubicando, es decir, es una planta en L, ¿verdad? La casa de Leticia. Abajo estaba Benavides, ¿cómo sí, la abogada, sí, era nuestra vecina de abajo, ¿verdad?
y estaba puerta con puerta así a la Plaza de la Purísima. Pues el tráfico hace 30 años no es el tráfico actual. Es decir, la Plaza de la Purísima, por ejemplo, también te podías estacionar toda la periferia de la plaza, aunque había ahí franaleros que separaban sus lugares y, claro, pues había que darles su propina para mientras estabas ahí. Pero después ya vinieron los parquímetros y demás y empieza a ser un problema realmente para el estacionamiento de Cadac. Nos dan 2 cajones enfrente de ahí del edificio. Los 2 cajones no son nada, ¿verdad? Es decir, y la gente tenía que estacionarse mínimo a 2 cuadras o más entre la callecita que está entre la Purísima y la otra manzana, o por Matamoros, hasta Matamoros, o por Serafín Peña, ¿verdad? Entonces, pues es mucho caminar y la gente decía, no, pues no voy. Ahora, el que llegaba en carro, pero pues llegaba mucha gente, llegaba más bien en camión, ¿verdad? Entonces se bajaban allí en la esquina de la Plaza de la Purísima, depende de dónde vinieran, del oriente o del poniente, pues, que son las calles que tenían circulación de camiones, ¿verdad? Y pues fuimos caminando y arreglando, funcionó para mi gusto muy, muy bien, porque cada quien tenía su área definida y no había estorbos. Había hasta cocineta y comedor, porque ahí comían y todo, ¿verdad? Entonces, incluso el cuarto que estaba al fondo nos quedó de sobra, ¿verdad? Estaba lleno de escombros y de cosas, pero con el tiempo, es decir, estaba el edificio, la planta donde estaba Cadac, luego un patiecito, una azotea, y luego estaba ese cuarto, que con el tiempo después se tuvo que utilizar porque ya no cabía. Creció, y al crecer, pues creció también el personal, ¿verdad? La gente que se tenía colaborando a Cadac. Entonces, pues ya éramos no sé cuántos, porque les he hecho mentiras si les digo que 18 o 20 o 25, ¿verdad? Les daría lo mismo, pero éramos un número muy grande. Cada quien tenía su función y estaba trabajando perfecto, ¿no? Como digo, luego me dice, vas a ser tesorero. Entonces, bueno, pues soy tesorero y ya, me metí al consejo, estuve ahí con el consejo, aquí con el buen amigo Puertas, ¿verdad? Y otras personas, ¿verdad? Sergio, creo que también ahí estaba en ese entonces. Consuelo todavía no. Entonces, ahí la salita de juntas que teníamos, ¿verdad? Que se cerró con una puerta y todo para que hubiera privacidad cuando hubiera juntas y demás, ¿verdad? Se le puso luz y todo, pues no me acuerdo qué lámparas tenía. Y tenía un esbozo de chimenea ahí en uno de los muros, y por ahí también tenía fotos, Consuelo, ¿verdad? De Cadac. Total, así caminamos por muchos años hasta que nos creció el pie y el zapato ya no nos quedaba. Y un día dice Consuelo, oye, quiero que me acompañes a ver unas casas que me están ofreciendo. Y efectivamente salimos y vimos varias, y esta fue una de ellas, que por cierto ya no la reconocía ahorita que vine, ¿verdad? Porque sí se le han hecho pues muchos cambios, creo que en beneficio, porque pues todos estos espacios adecuados al trabajo que se está realizando, ¿verdad? Hablo como arquitecto porque, no, pues podemos juntarnos y hacer todo lo que queramos en cualquier espacio, aunque no sea el apropiado, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Nos acomodamos. Pero si se tienen espacios para cada área, no he entrado, pero ya veo que sigue para atrás, hasta se ha acelerado mucho, ¿verdad? Yo felicito a Cadac por tener esta propiedad realmente, que es una muy buena propiedad, muy bien ubicada. Creo que tiene accesibilidad también suficiente, muy buena accesibilidad, ¿verdad? Para la gente de a pie, y para la gente de carro, y para la gente de a pie y de todo, ¿verdad? Creo que tiene una buena accesibilidad. Pues no quisiera yo cansarlos más porque, pero
Para mí fue muy importante, a mí me sirvió mucho. Yo he trabajado siempre como arquitecto desde 1954, ¿verdad? Hasta hace unos 6 años que ya los años dicen, take it easy, boy. Entonces ya me retiré de la construcción, ¿verdad? Pero aquí seguimos caminando y ayudándole a Cadac con muchísimo gusto, Consuelo, ya sabes, mientras estemos aquí y podamos servir, aquí estaremos. Muchas gracias, don Enrique. Y qué interesante conocer estas sedes donde ha estado Cadac. Se hizo el recuento muy bien de los diferentes espacios donde ha estado Cadac. Y también es importante saber, porque quizás no todos lo sepamos, que en sus inicios también apoyaba en dar alimentos a las personas que tenían esa necesidad. Es bueno también tener ese recuerdo y qué bueno que lo trajo a la mesa, don Enrique. Muchas gracias. Quítales don. Bueno, Enrique, consejero. Muy bien. A mi edad todavía no. Todavía no. Muy bien. Arturo Garza, algo que nos quiera recordar. Pues quizá primero saludar a Bárbara, a Clara. Un abrazo, Consuelo. Yo no recuerdo exactamente el año. Yo creo que tercera generación, ¿no? De aquí de los consejeros que me sumé. Soy ingeniero civil. Digamos que fui tu sucesor en la parte inmobiliaria. La parte inmobiliaria, porque la parte más importante que me tocó a mí atender fue precisamente la segunda remodelación de la sede de Padre Mier, de la Purísima. Recordarás, Consuelo, cómo estuvimos ahí viendo las remodelaciones en el patiecito ese que menciona, arquitecto. El agua le caía a la licenciada Benavides. Yo le decía, es gratis, no te preocupes. Ese fue uno de los problemas que tuvimos que atender, aparte de las habitaciones del fondo, ¿verdad? Para atender ahí psicológicamente a los niños. Entonces me tocó la segunda remodelación de la sede. Me tocó venir también a ver la casa esta de Vancouver. ¿Es Vancouver? Vancouver. Y colaborar estrechamente en la remodelación. Una cochera, es tabla roca, para lograr un espacio como el que tenemos muy bien. Y la parte sensible que me gustaría comentar, yo ingresé aquí, ¿verdad? Gracias a que me invitó mi hermano Luis Ángel Garza Villarreal, que yo creo que casi todos conocen, que se encuentra en el estado de Guanajuato desde todo el año. Me pregunta Gerardo qué es de Luis Ángel. Pues es lo que quiero saber, qué es de Luis Ángel. Allá está, no tarda en regresar. Me invitaron a acercarme a Cadac. Yo soy un participante de la sociedad civil en organizaciones civiles como el Colegio de Ingenieros Civiles, que me honré en presidir en algún tiempo. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que también llegué a ser vicepresidente local y nacional de la parte de vivienda y desarrollo urbano. Y últimamente estoy participando en la Sociedad de Urbanismo, que actualmente preside la licenciada Carlota Vargas. Me gusta la participación ciudadana, pero digamos que es gremial. Me faltaba algo que me completara la vida de otra forma, mucho más retributiva, que es la parte emocional de la sociedad, la parte emotiva, la parte sensible, que es el mejor regalo que le puede dar a alguien que trabaja para la sociedad, el participar y apoyar las causas sensibles de la población afectada, ¿no?
Entonces para mí fue muy retributivo, lo sigue siendo, haber participado con CADAC y agradecido por siempre. Gracias. Claro, y es que los derechos humanos los encontramos en todos los ámbitos. Para donde voltemos están los derechos humanos, ¿no? Desde la arquitectura también, hacer el edificio o las avenidas para que todas las personas podamos circular. Por supuesto que también están los derechos humanos. Y qué bueno que con todo lo que ustedes saben desde sus profesiones han aportado también a CADAC. Muchas gracias. Miguel Ferriz, si nos quiera compartir. Sí, con mucho gusto, Sofía. Muchas gracias. Bueno, yo conozco a CADAC desde los años 90 del siglo pasado. Desde entonces una asociación muy ruidosa. Se conocía a CADAC en televisión, en prensa, la hermana Consuelo defendiendo los derechos humanos. Y que en aquel tiempo apenas empezaba a hablar de derechos humanos, apenas estaba creando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y era un tema como raro, ¿sí? Entonces que alguien agarrara esa bandera llamaba la atención. Yo llego a CADAC alrededor en los tiempos de pandemia de COVID-19 por invitación de la hermana Consuelo a sugerencia del consejo, entre ellos dos queridos maestros míos, el maestro Sergio Villarreal y el maestro Gerardo Puertas. Y básicamente la encomienda que me dan es pues hacer un plan de estructura de la asociación viendo al futuro en la parte organizacional. Y es que llegando y haciendo el análisis me di cuenta que CADAC estaba muy volcada hacia los usuarios, ¿sí? Haciendo su trabajo hacia los usuarios, pero viendo poco hacia adentro, ¿sí? Todo hacia afuera, poco hacia adentro, y había una infinidad pues de confusión de los distintos órganos, qué funciones tenían, y había revolturas entre órganos porque varios pertenecemos a varios órganos que tienen distintas funciones. Entonces básicamente era con ayuda del consejo y varios de los consejeros en comisiones que hemos trabajado, darle esa estructura y entender qué funciones tenía cada cosa y cómo poder irnos renovando con el tiempo y que ingrese gente nueva, porque debemos de pensar en un CADAC para los siguientes 35 años y que no nos vayamos quedando las organizaciones. Si nos quedamos la misma gente, envejecen junto con nosotros. Entonces la idea es que las instituciones como esta permanezcan independientemente de las personas. Entonces es muy importante esta reflexión porque queremos CADAC para mínimo otros 35 años. Claro, qué importante lo que nos comenta, porque sí hay que organizarse y en la medida de que hacia adentro una organización tenga claras sus funciones en cada uno de los departamentos, pues vamos a trabajar de forma orgánica, fluida. Entonces, claro que es muy, muy importante el aporte, Miguel. Muchas gracias. Sergio Villarreal. Adelante, por favor. ¿Qué nos comparte de CADAC? Un saludo para quienes no están presentes. Y yo para cuando tengo los méritos de haber ingresado a CADAC, como lo han manifestado quienes me precedieron. ¿Por qué? Porque yo creo que mi mayor mérito fue haber sido vecino de Consuelo, allá en la privada Peñoles, que sería allá en los 60s, más o menos. Probablemente me invitaste, Consuelo, después de que fui presidente del Colegio de Abogados de Monterrey. Y no tengo vamos a decir, las experiencias de ese trabajo, pero la que tengo muy, muy grabada fue la desocupación de la casa de ahí de Padre Mier. Fue una situación muy, muy difícil que se atravesó
pues incluso hubo intervención ahí de abogados y pues en lo que pude, que estaba a mi alcance, colaboré cuando me lo solicitaste y pues yo creo que bueno, me tocó una situación difícil cuando hiciste el plan de retirarte de CADAC. Bueno, ahí estaba Gerardo también. Y pues es yo creo que lo que les quiero compartir. Desde luego me da mucho gusto volver otra vez a ver a los consejeros y gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados con su presencia también. Muchas gracias, don Sergio Villarreal. Querida Consuelo. Muchas gracias, me siento muy, muy honrada de estar esta tarde aquí. Muchas gracias, tocallita, a todas mis compañeras y compañeros. Pues quisiera recordar 2 nombres antes de mencionar el nombre de mi querida amiga y guía Consuelo Morales. Y estos nombres son Rosa María Villarreal Ríos y Luis Eduardo Villarreal Ríos. A Rosa María Villarreal Ríos la conozco pues desde que nací. Era mi madrina y digo era porque ya está en el cielo ahora. Pero gracias a ella y a su hermano Luis Eduardo pude desde niña escuchar el nombre Consuelo Morales. E inmediatamente escuché la frase derechos humanos. Esas 2 palabras, derechos humanos. Yo había escuchado desde niña porque desde niña he estado en colegios católicos que tienen pues un caminar de justicia, de derecho. Había escuchado bien la palabra justicia, podía entender a qué se refería, hacía algún trabajo, pero el tema de los derechos humanos pues lo empiezo a oír a partir de que crezco un poco y mi madrina y su hermano, que también ha sido una persona muy cercana a mí, me empiezan a hablar. Y desde ahí se ha convertido la hermana Consuelo Morales en una inspiración, en una luz y en una, no sé si sea la palabra adecuada, meta a seguir. Desde entonces he estado viéndola. Es una luz definitivamente, no nada más en mi caminar, en el caminar de muchas otras personas que hemos intentado pues promover la dignidad humana en esta comunidad, en este país. Ha habido muchas personas que han ido tejiendo pues toda esta red y que me dan a mí la certeza de que justo así se teje la vida, con la experiencia, con el compartir de muchas personas, pero bueno, pues hay hilos importantes en esos tejidos y esos hilos importantes pues son los hilos de luz que nos van guiando. Entonces, pues a quien conozco desde que se fundó, porque bueno, estaba, como lo han mencionado antes, en un pequeño espacio al lado de una iglesia que yo conocía, que ahora está, de hecho, el padre Luis Eduardo Villarreal, y ahora ese lugar, pues pienso que es la casa de migrantes, Casa Nicolás. Después, bueno, su cambio acá en frente de la Purísima. Hace algunos años, como 12 en el 2011, bueno, pues ya también con tanta inquietud de todo el trabajo que había venido yo realizando por mi cuenta, pues hablo con mi compadre Gerardo Puertas, a quien pues él ha estado cerca de desde hace mucho tiempo. Pues quiero hacer una organización en donde también se trabaje en los centros penitenciarios, en donde se pueda ver no tanto lo que se hacía aquí, sino un poco el trabajo de acompañamiento directo a las personas que estaban en estos lugares privadas de libertad, personas que estaban pasando situaciones complicadas. Y bueno, me dijo que sí, también no sé si estuvo bien que me dijera que sí. Yo creo que sí. Entonces me convertí prácticamente en usuaria de CADAC, toda vez que las personas que nosotros estábamos atendiendo, pues
no tenían una voz clara y por eso venía acá porque sabía que Cadac ha sido la voz de las personas que no tienen voz. Entonces, te traigo a todas estas personas que no tienen voz para que le des voz ante esto que carecen, que son los derechos humanos, el poder acceder a la justicia, a la libertad, a la dignidad misma. Hace algunos años, pues me invitó mi tocaya a venir al consejo como suplente. Me puse muy feliz, muy, muy feliz. Han sido unas de las reuniones que más disfruto, los tiempos que separo con mucho cuidado para estar atenta. Y bueno, pues ahora dentro del consejo, de estar en esta mesa, de tener enfrente a estas grandes mujeres, a estos grandes compañeros, pues no me queda más que dar gracias, infinitas gracias a Dios, al Dios de la justicia y a la confianza que tiene la hermana en que yo siga aquí. De ahora que te veo aquí, que te admiro tanto, Sofía, pues también me pongo Igualmente. muy feliz. Ay, muchas gracias. Igualmente, no, pues sí, gran trabajo también y de mucha trayectoria, ¿no? Entonces, por supuesto que nos da mucho gusto que estés acá acompañándonos, Consuelo. Y bueno, pues vemos que lo mencionaba hace un momento Miguel, lo retoma Consuelo, los derechos humanos, ¿no? Estas dos grandes palabras, pero que cuando surge CADAC en 1993, pues era muy incipiente la lucha de los derechos humanos en nuestro país. 2, 3 años antes se había creado la CNDH en 1990. Esta comisión local se crea en 1992 y con todo lo que estaba pasando, todo lo que vino a mover los derechos humanos, surge CADAC. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Clara? Esos momentos de coyuntura, algo que nos quieras compartir. Adelante, por favor. A ver, ya que me pones ese reto, primero quiero saludar con mucho cariño a los integrantes de la mesa física. Me da mucho gusto verlos y porque compartimos muchos momentos juntos y momentos a veces muy difíciles, complicados, pero fue muy enriquecedor. Bueno, la verdad es que yo personalmente he estado más en la lucha por los derechos humanos políticos, por la democracia y por los derechos económicos, sociales y culturales. Yo entré realmente a derechos humanos en el 2003, cuando Mariclera Costa me invitó a contribuir a realizar el diagnóstico sobre los obstáculos para la realización de los derechos humanos en México. Ahí fue que entré a DESCA y a derechos humanos. Y entonces, lo que planteas es cierto, Sofía. O sea, a la par de que no había derechos políticos, eran sistemáticamente conculcados, porque nuestro voto y nuestros derechos en el sentido de participación fueron sistemáticamente conculcados y gravemente conculcados a partir de los 80. La cuestión de los derechos humanos estaba fuera de toda discusión. O sea, no había relación con la oficina del alto comisionado, no venían los relatores de derechos humanos a México, no participábamos en los informes. O sea, pues decirlo con mucha claridad, cuando fue en el gobierno del PRI no había relación con derechos humanos. Justamente, Carlos Salinas creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que posteriormente se volvió un organismo autónomo. Pero sí, la comisión, yo creo que es de finales de los 80. Entonces, cuando entra el gobierno de Fox, muy claramente, lo quiero decir, Jorge Castañeda invitó a Mariclera Costa a ser no era subsecretaria, pero fue el antecedente de una subsecretaría que iba a tomar entre sus varios temas los derechos humanos. Y ahí hay un cambio, una clara ruptura
el gobierno de Fox, pero principalmente María Acosta, con el apoyo de Jorge Castañeda, abrieron la interlocución más clara con la oficina del alto comisionado. Se creó una en México y empezaron a venir los relatores. Importantísimo, porque los relatores venían a platicar con las organizaciones, a ver lo que estaba ocurriendo en el territorio. Entonces, para mí, sí, el gobierno de Fox fue un parteaguas en materia de derechos humanos, no así en materia de reforma del Estado. Yo creo que se quedó corto, tuvieron miedo, no hicieron el cambio que todos esperábamos después de la lucha democrática tan fuerte que dimos desde los años 90. Ahora, entonces yo entré, gracias a Marie-Claire, al tema de DESCA y empezamos dentro de la organización que yo presidía, a trabajar derechos económicos, sociales y culturales y a difundirlos. En México, que el derecho al agua, el derecho a la salud, son derechos humanos, no se entendían. Se decía con frecuencia, tú defiendes derechos humanos, entonces estás defendiendo delincuentes. Eran solo los derechos civiles los que de alguna manera estaban visibilizados. Ahora, yo conocí más claramente a Consuelo, si no me falla Consuelo, en el movimiento por la paz con justicia y dignidad. O sea, fue hasta 2011, porque Consuelo era claramente una figura nacional en materia de derechos humanos por toda su trayectoria previa. Y ahí nos fuimos encontrando cada vez más en consejos nacionales, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Consejo de los Programas de Derechos Humanos. Y como yo había sido funcionaria pública y estaba con los problemas de las organizaciones civiles, ya Consuelo me invitó a formar parte de la asamblea de CADAC y entonces empecé a ir a Monterrey, lo cual fue una experiencia extraordinaria porque conocí pues a todos los amigos que nos acompañan en esta reunión. Yo pasé con CADAC dos procesos que me parecen muy importantes. El proceso de institucionalización de la organización era una exigencia que nos hacían los fondos internacionales de financiamiento. Querían tener certeza de que estaban apoyando organizaciones bien armadas, bien organizadas, con reglamentos, como lo decía Miguel. Y entonces yo creo que por eso Consuelo me invitó, porque yo tenía alguna experiencia en construcción de instituciones en el gobierno federal. Me tocaron construir y rearmar varias instituciones. Entonces entramos a la institucionalización y la experiencia más bonita en esa parte fue con Miguel, que estuvimos revisando el reglamento que él había armado y que yo trataba de darle como la visión de una organización civil, que es diferente a la organización de una empresa o a la organización de gobierno. Entonces, esa parte, y fueron varios años. Y la otra experiencia fue el tema de transitar una figura carismática, de un liderazgo carismático como el de Consuelo, a una dirección institucional. Nosotros habíamos pasado en INCIDE Social por ese trámite, fue terrible y fracasamos. Entonces, el asunto era tratar de aportar pues, la experiencia que yo tenía en ese proceso, y siempre le dije a Consuelo, mira, cambiar un liderazgo carismático por un liderazgo institucional no es nada fácil.
sé que Gerardo, Karina Zona Verde y varios más estuvieron muy involucrados en ese proceso. Y no ha sido un proceso fácil. Entonces, pero Being Global, pero es mucho en lo nacional, en los espacios nacionales donde discutimos las organizaciones civiles, ahora los viejos liderazgos o los nuevos liderazgos, va a haber un proceso de sembrado, digamos, intergeneracional. Y bueno, yo realmente entré al tema de víctimas y derechos civiles a través de Caracas. No era mi ámbito era desarrollo social, derechos económicos, sociales, y aprendí muchísimo, aprendí de los aportes que Caracas hizo a las formas de actuar correctamente frente al tema de desapariciones, de tratar con humanidad y cariño y protección a las familias de las víctimas. Entonces, para mí ha sido la ventana que me ha permitido como conocer esta parte tan dolorosa del sufrimiento humano por la pérdida de miembros de las familias. Entonces, pero pues fue una experiencia muy rica y no, son 10, 12 años que he estado participando y colaborando ahí con el Consejo y con Consuelo y con la Asamblea. Pero esa es, bueno, la historia. Muy bien, muchas gracias, Clara. Pues sí, una trayectoria también muy importante, la tuya, la que tienes en el tema de los derechos de ESCA, pero bueno, también acá en los civiles y políticos con todas las aportaciones que has hecho. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Querida Bárbara Frey, que nuestra consejera, que tiene mucho de estar en CADAC colaborando, pero es de reciente integración al Consejo. Adelante, Bárbara, por favor, de las aproximaciones a CADAC. Gracias, muchas gracias y quiero felicitar a todos y todas por su apoyo de esta ONG tan importante, no solamente en México, pero en el campo internacional. Yo he tenido la oportunidad de trabajar por varios años. Yo estaba pensando, mi primera vez fue en 2013. Yo estaba viviendo en Ciudad de México y estudiando el asunto de la administración de justicia en términos de derechos humanos y tuve la oportunidad de conocer a hermana Consuelo en una ocasión fui y me invitó a hacer un taller de advocacy o incidencia en derechos humanos con las familias de los desaparecidos. Y este fue en un momento más o menos temprano en la lucha contra la desaparición y yo estoy acostumbrado de dar talleres a estudiantes y no sé, a personas de administración, pero este fue realmente importante estar con víctimas y trabajar con ellos en términos de cómo pueden incidir en la manera más efectiva. Y este fue un privilegio, fue fantástico conocer la ONG, hablar con staff, entender el papel crítico de CADAC en Nuevo León y
siempre tenía mucha confianza y, bueno, eh, orgullo de tener una vinculación con esta ONG. Y en años más recientes he tenido el privilegio de trabajar con CADAC a través del Observatorio sobre Desaparición y Impunidad de México, con Karina Anzolavere y Sandra Serrano, otros miembros de nuestro consejo. Y la generosidad de CADAC y la visión de pensar cómo podíamos trabajar juntos entre académicos y activistas y familias en CADAC. Y fue una invitación otra vez de trabajar con la información de las víctimas y que podíamos recopilar esta información y analizarlo de una manera distinta. Y yo recuerdo perfectamente cuando iniciamos nuestro informe primero del observatorio sobre Nuevo León. Fuimos a Monterrey para tener una conferencia de prensa en Ciesas y había mucho interés en este tema y también podíamos ver la importancia de la atención para las víctimas. Y todo eso es el papel que juega CADAC como haciendo las conexiones entre la academia, las organizaciones internacionales, los fundadores y siempre para las víctimas. Entonces, bueno, ha sido una trayectoria muy importante para mí para conocer más y más sobre la ONG y fue un honor recibir la invitación de servir en el consejo hace pocos años y estoy feliz oír sus historias. Yo creo que hay mucha importancia en preservar la memoria, entonces felicitaciones por este evento, por el camino de trabajar juntos y muchas gracias. Sí, al contrario, Bárbara, muchas gracias. Y sí, tienes toda la razón, el trabajo con las víctimas es esencial en CADAC. Defender los derechos de las personas no ha sido fácil, siempre implica muchos retos, pero es bueno tener siempre a aliados, a personas aliadas como ustedes para poder seguir en ese camino. Y justamente es lo que les quiero preguntar. ¿Para dónde creen ustedes, viendo este panorama que tenemos, que a veces puede ser muy desolador o muy difícil, todo lo que vemos, que a veces como que los derechos humanos que hemos ganado como que se están perdiendo? ¿Ustedes para dónde ven con todo esto que está pasando? ¿Para dónde debe caminar CADAC? Gerardo, por favor. Compártenos. Bueno, son muchas cosas las que se podrían decir, pero indiscutiblemente creo que CADAC está en un momento crucial de su existencia. Hasta ahora hemos sido una organización fundada, dirigida y centrada en una personalidad carismática, de una gran relevancia más allá de la organización. Y pues la vida tiene sus tiempos y es el momento de pensar en que si deseamos que la institución sobreviva y permanezca más allá de las personas que la hemos ido integrando a lo largo del tiempo, pues tenemos que elegir la forma
como se puede institucionalizar para asegurar lo más importante, que es que el cumplimiento de la misión de defensa de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, que CADAC ha hecho a lo largo de 30 años, continúe pudiéndose realizar independientemente de quién la dirija, quién esté en su consejo, quién esté en su asamblea o quién trabaje en ella. Claro, garantizar esta forma de que sea continuo el trabajo, eso sin duda alguna es de lo más importante, ¿verdad? Eso en el camino institucional, pero hacia afuera, con las víctimas, con la sociedad, ¿cómo ves tú el tema de los derechos humanos y CADAC? Hay algo muy importante que CADAC hace y que creo que otras organizaciones de derechos humanos no hacen. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la persona que la ha encabezado y el concepto de inspiración no solo humana, sino de inspiración en valores cristianos, en el sentido más amplio del término valores cristianos. Siento que esa es una parte del DNA de CADAC que debemos conservar. No porque el mensaje cristiano sea el único ni el mejor en este mundo, sino porque es un buen mensaje, como hay otros, que aporta una mirada distinta, que enriquece el trabajo de los derechos humanos. Pero ya hablé muy seriamente y me gustaría contar un par de anécdotas lo más rápido que pueda, si me lo Con permites. todo gusto, por favor. Mira, hace muchos años yo trabajaba cerca de CADAC, como a 8 minutos en automóvil. Y tenía un jefe muy tolerante, esposo de Consuelo, que me permitía entrar y salir como yo quisiera, ¿sí? Y la hermana Consuelo, como siempre, pues a la hora que el fuego estaba llegando a la puerta, hablaba por teléfono y decía, necesito tu opinión. Pues ahí iba yo a darle mi opinión a Consuelo. Entonces me cita y me dice, fíjate que estuve con un empresario, no voy a decir nombres, y fui a pedirle dinero. Y todo iba muy bien, pero de pronto cambió y me dijo que no me iba a dar nada. Y no entiendo por qué. Fíjate que le entregué yo este documento. Y entonces me pasa el documento, lo abro y en la primera página aparece una frase de Salvador Allende. Y le dije, Consuelo, pero ¿cómo se te ocurre pedirle dinero a un empresario empezando con una frase de Salvador Allende? ¿Sí? Sí. Y otra anécdota, por azares del destino, terminé yo en una comida con un gobernador del estado, cuyo nombre omito, y éramos 6 personas. Al lado mío estaba una periodista, y pues ella, a voz en cuello, con un volumen muy alto, comenzó a hablar de Consuelo Morales. Y entonces dijo, esa disque monja, que ni monja es. Además es una comunista. Y además tiene un retrato del Che Guevara en su oficina. Y es tu amiga. ¿Sí? Entonces, pues tuve que reaccionar y le dije, pues sí, es mi amiga. Le dije, pues mira, si es monja o no es monja, yo nunca he visto su credencial de identificación como monja. No sé si exista, le dije. Pero conozco a sus hermanas de la misma organización, de Brasil y de Bélgica y de Francia. Entonces me imagino que es. Pero ¿y si no lo fuera? Su trabajo sigue siendo tan válido como si lo fuera. Si tiene un retrato del Che Guevara en su oficina, pues te puedo decir que he estado muchas veces ahí y nunca lo he visto. Tiene una pintura de Sor Juana Inés de la Cruz. Le dije, a menos que sea como se hacía en una época en los colegios católicos, que cuando llegaba el inspector volteaba en la pintura y del otro lado estaba, de un lado estaba el Che Guevara y del otro estaba la Virgen María, ¿sí? O Sor Juana. Dije, pero si la tuviera, pues está en su derecho y su trabajo sigue siendo igual. Entonces estábamos en eso, cuando de pronto el gobernador dice, ¿tú la conoces? ¿Es tu amiga? Y le dije, pues sí.
a mí me encantaría conocerla. ¿Me puedes conseguir una cita con ella? Y le dije, pues mira, no te lo puedo prometer. Te puedo prometer pedírsela, pero yo no sé si ella acepte. Entonces, saliendo de donde estábamos comiendo, de inmediato le hablé y le dije, Consuelo, te voy a hacer una invitación y no me puedes decir que no. Y a la mañana siguiente, ella y yo íbamos subiendo las escaleras del Palacio de Gobierno. Desde ese momento tengo la certeza de que estoy perfectamente fichado. Y Consuelo tuvo una conversación de tú a tú con el gobernador del estado de Nuevo León. Entonces, pues, esas son algunas cositas chistosas que me han sucedido a lo largo de la vida con la hermana Consuelo, y omito otras que no se pueden decir en esta mesa. Qué grandes anécdotas. Pues es que esta es la memoria de Cadac, justo por eso, ¿no? Es importante que estén acá porque todas esas vivencias hay que recopilarlas. Con mucho gusto, mientras estemos aquí caminando sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Pues ser útiles, ¿verdad? Bueno, quizá los temas jurídicos, ¿cómo batallamos para lograr que las asambleas se registraran con el notario? Yo participé ahí, Sergio nos ayudaba también. El tema anecdótico también fue el de conseguir la exención de, ¿cómo se dice? No son impuestos, sino la exención donatarios. Trabajamos mucho en eso y creo hasta donde me quedé, ¿verdad?, de que se le pudo sacar poco provecho, pero batallamos un mundo para conseguirlo. Movimos gente de la capital y de aquí, de todos lados. A mí me gustaría pensar en un futuro de Cadac, continuar muy cercano a las madres y hermanos de los afectados, muy cercano. Yo podría decir que todo el trabajo y todo el esfuerzo en que me tocó participar se pagaba con una sola sesión del Grupo Amores. Verlos, ya me sentía yo pagado. Y finalmente, pues decir, ¿verdad?, que hay mucho ruido, como una canción de Sabina, Joaquín Sabina me refiero, que se llama Ruido. En el país hay mucho ruido, y la voz de la defensa de los derechos humanos se tiene que escuchar. Entonces, si es necesario hablar y gritarlo, hay que gritarlo. Y eso no se implora, se exige. Entonces, creo que hay que seguir ese camino de acercamiento con los seres afectados y la exigencia que, como digo, no se implora, se exige. Y si no nos oyen, hablar más fuerte. A propósito de qué se sugiere para el futuro de Cadac, me ha llamado la atención sobremanera la publicación y casi digo yo promoción que les ha hecho la prensa por la labor que han estado haciendo en favor de los desaparecidos. Creo que es un trabajo muy valioso y además que tienen también bastante experiencia para continuar en ese camino. Aunque a veces se ve muy cuesta arriba el camino, la realidad es que no es lo mismo que hace 30 años. O sea, sí hay avances. Como necesitamos más avance, pues pensamos que lo de atrás se nos perdió, pero no. O sea, no, esa caminata que diste en la escalera con la hermana ahí en el Palacio de Gobierno, pues fue antecedió a muchas otras caminatas, porque en otros lados simplemente empieza esta administración y le dan un reconocimiento a la hermana. Entonces es una diferencia grande. O sea, sí hay pasos
dados, sí hay una mayor sensibilidad, falta mucho. Yo me iría en esta última frase que comentaba Bárbara, en donde hay CADAC, pues también, y la hermana, han hecho un trabajo de vinculación. Entonces, ante las necesidades tan grandes, ¿de qué forma se pueden ir aliando otros actores sociales del ámbito público y del ámbito privado, entre organizaciones internacionales y locales? Porque, bueno, ya es muy grande el reto, y una organización, por más sólida que esté como es esta, pues no podrá sola. Entonces, lo que a mí me gustaría que fuera sucediendo, pues es esta vinculación y atracción de más actores de otros gobiernos, de otras nacionales, internacionales. Y volver siempre al nombre de la organización. Ciudadanos, que ahora sería pues ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, en apoyo a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacerle para que más ciudadanas, más ciudadanos sigan apoyando? Y es una labor de promoción. Entonces, seguir alzando la voz. Creo que esas serían las dos cosas que a mí me gustaría que fueran sucediendo. Vinculación y seguir. La voz es fuerte, pero más fuerte todavía. Hace un momento mencionaba de aquellos años 90 donde apenas comenzaba a hablar de derechos humanos y qué es eso, y no estábamos muy seguros de qué era, además de del poco acceso a la información que teníamos por cómo era ese tiempo, por la forma en que el propio Estado se manejaba, aprovechando esa falta de información hacia la población, pues ha ido ciertamente avanzando con el tiempo, donde ya hemos tenido inclusive reformas constitucionales en materia de derechos humanos y mucho acceso a información por la tecnología que vamos teniendo, mucho más accesibilidad, de tal manera que ahora vemos muchas cosas del Estado que antes no podíamos ver. Y entonces eso hace decir, pues entonces ya ganamos. No, al contrario, tenemos más trabajo, porque toda esa conocimiento por parte de la población de cuáles son nuestros derechos hace que seamos conscientes de cuando somos vulnerados. Entonces veo al futuro mucho trabajo de CADAC en el acompañamiento de sus usuarios que han sido víctimas de la violación a sus derechos humanos. Entonces veo que se vendrá mucho más trabajo en los próximos 30 años de CADAC. Claro que sí, y es que cuando tuvimos esta gran reforma de derechos humanos en el 2011, que bueno, por supuesto que fue muy importante tener los derechos humanos ya en la Constitución, pues pensamos que ya habíamos logrado un poco más, pero es cierto, porque a partir de ahí empezaba ya la difusión, empezaba a la exigencia también que las personas pudieran conocerlos más. Entonces sí, claro, a partir de ahí subimos otro escalón, pero pues la escalera es todavía muy alta, ¿no? Y hay que ir subiéndola poco a poco. Muy bien. Clara, ¿qué ves para CADAC? ¿Qué sigue para CADAC? Yo pienso que ante el cambio de época que estamos viviendo y la aceleración de una serie de cambios políticos, de cambios globales, me parece que estamos en un momento de volver hacia nosotros mismos y a la colectividad cercana. Yo creo que la experiencia maravillosa de CADAC, de haber desarrollado todo un mecanismo para que los ministerios públicos o las procuradurías pudieran atender los temas de desapariciones con mucha rapidez. Todo ese desarrollo que hizo una época de vinculación de CADAC con el gobierno de Nuevo León, no se va a repetir cercanamente. Yo tengo muy poca esperanza
en que volvamos a tener gobiernos democráticos. La democracia liberal está siendo brutalmente afectada y derechos humanos es parte de esa democracia, pero también es resultado de ese impulso, la individualización y la creciente materialización de la vida. Entonces, creo que cada tendría, en parte, lo que decía Consuelo, es cómo reconstruir conectividad, cómo reconstruir confianza. Y muy importante, aunque no lo siento como un acto solamente religioso, cómo construir espiritualidad. Y en sentido de que somos parte de un colectivo y que ese colectivo recibe de nosotros y nosotros recibimos del colectivo. En los derechos de las mujeres se habla de olas del feminismo. Yo creo que estamos en una ola de los derechos humanos en donde los derechos se están contrayendo. En la medida que no superemos las desigualdades y la incapacidad de la gente para reclamar, exigir y hacer justiciables sus derechos, toda esta construcción que se hizo en la Constitución, nosotros lo trabajamos fuertemente en la Constitución de la Ciudad de México y no hasta nada. O sea, no, hay un retroceso nuevamente en materia de derechos humanos. Entonces, creo que tenemos que fortalecernos a nivel de colectividad cercana, de organizarnos, como decía Consuelo, con otras personas que no necesariamente vengan de la comunidad de derechos humanos. Pero yo siento que estamos en una ola de retroceso en los derechos humanos y de un cambio espectacular en los gobiernos nacionales. Yo no creo que podamos seguir pensando como pensábamos en el 2000, en avanzar así en institucionalidad, legislación, etcétera. No, soy pesimista, pero no veo un futuro claro en el campo de derechos humanos. Sigamos siendo esta casa de esperanza y de dignidad para las personas que vienen acá con nosotros. Bárbara Frey, por favor, si nos puedes decir qué ves tú para el camino de Cadac. Muy interesante este comentario de Clara. Estoy más o menos de acuerdo con ella. Es muy difícil ver, pero como activista, bueno, podemos comentar en los éxitos de ONGs como Cadac. Entonces, por ejemplo, en nuestra investigación fue muy obvio que en los casos que las familias y la ONG como Cadac estaba quejando en favor de las víctimas, para los desaparecidos, es que tenía mucho más éxito en sus casos. Es que muchas veces todavía no encontraron a la víctima, pero en casos recibieron una disculpa o reparaciones o algo así. Entonces es muy importante seguir haciendo presión en favor de las víctimas, pero para hacerlo caso por caso es súper difícil ahora y no tenemos la energía para enfrentar el retroceso que comentó Clara. Entonces, yo quiero avisar, hacer conexiones muy intencionales con jóvenes o con las generaciones que están saliendo de
la universidad, que son muy bien entrenados en asuntos de derechos humanos y muchas veces tienen sus propios asuntos de importancia que no era los nuestros, ¿no? Pero hay mucha por la oportunidad de enseñar. Yo tengo la esperanza que hay mucho interés, es un poquito distinto que la manera en que trabajábamos nosotros, pero tenemos que invitarlos en nuestros espacios y darles un espacio para inventar su movimiento de derechos humanos para enfrentar este retroceso. Entonces, bueno, yo creo que debemos invertir en los jóvenes. Tocando el tema de los jóvenes, y hago la aclaración de que yo trabajo con ellos, por eso soy particularmente sensible a eso. A mí me parece que tenemos que hacerles saber de dónde venimos, cuál es la historia del país en el que estamos, ¿verdad? Que estén conscientes de lo que costaron muchas de las libertades que hoy existen en México y por qué es importante defenderlas. A veces para los jóvenes puede parecer algo no muy importante la separación de poderes o el federalismo o el respeto a la Constitución, ¿verdad? Es demasiado abstracto, ¿sí? Incluso para los estudiantes de Derecho. Pero si les hacemos entender que cosas que son significantes para ellos, como por ejemplo la no discriminación o los derechos de la mujer o el matrimonio igualitario o la legalización de la marihuana, etcétera, temas que para ellos parece que son relevantes, no existirían si no hubiéramos tenido un proceso de transición a la democracia que nos ha llevado a poder disfrutar de la separación de poderes, del federalismo, etcétera, ¿sí? Desde luego, tanto Clara como Bárbara, pues hablaban de las enormes dificultades del momento actual que nos llevan a veces a pesimismo, pero bueno, hemos salido de otras. Entonces, de esta también vamos a salir. Claro, claro que sí, no hay que perder la esperanza. Esa siempre nos lo dice la hermana Consuelo. Bueno, a mí me parece que de ese caminar, pues ha habido un aprendizaje en diferentes ámbitos. Uno, en la parte institucional, que de alguna manera últimamente vemos cómo las leyes y los requerimientos que van poniendo para las organizaciones de la sociedad civil cambian. Si queremos participar como miembros de la sociedad civil organizada, hay que dar un tiempo y espacio para ello. Y es gracias a que personas que conocen el tema, que nos han apoyado y que después de toda la baraña que teníamos vamos saliendo y la vamos teniendo en paz. Eso al igual que lo de los impuestos y todo eso. Pero hay algo, un aprendizaje que a mí me parece muy claro. Uno es que solas no podemos. O sea, es tan grande la situación que se nos viene, es tan complicada. A veces no terminamos de ver o de oír una situación que pareciera que vamos en retroceso cuando ya tenemos otra encima y otra y otra. Yo creo que la tentación de decir es mucho, no puedo, y hacernos chiquitos, está presente y creo que tendríamos que buscar la manera de cómo la tentación de decir ya, yo ya di lo que tengo que dar, ya, cómo salir de esa situación, cómo a pesar de la poca energía que a veces tenemos, la podemos poner al servicio de esto. Y entonces solo no podemos, pero también lo que hemos descubierto es que los ciudadanos, las ciudadanas tenemos un gran poder. Los funcionarios cambian cada cierto tiempo, pero los ciudadanos nos quedamos.
Y los ciudadanos tenemos toda la historia del camino de las comunidades donde estamos. Entonces, como que, y ahora con Amores, lo que vemos es que ellas mismas nos muestran que se han empoderado y son capaces de hablar ante las autoridades, con estudiantes, con donde sea, con una claridad y con una convicción que yo digo, qué maravilla. Entonces, yo lo que creo es que en los procesos de acompañamiento que hacemos para decir, vamos defendiendo, vamos protegiendo la dignidad de las personas, se va creciendo ellas mismas y van descubriendo ese poder que tienen como mujeres, como personas, como ciudadanas. Entonces, bueno, uno es decir, trabajar en esto de la dignidad de las personas es un privilegio. Trabajar y acompañando a familiares que tienen esta carga tan espantosa es un honor de confianza que nos brindan las familias. Y trabajar con personas como ustedes, que ante las complejidades no se amilanan, sino buscamos la manera de salir. Recuerdo a Gerardo que, o sea, me tenía en la computadora, no podíamos hacer nada y me decía, ven de acá a la oficina, desde acá contestamos, desde acá, o sea, siempre pequeñas salidas, aliados, en donde podemos avanzar. Entonces la idea es, sigamos juntos, buscando nuevos caminos. Y sí, los jóvenes es un espacio, los niños es otro, o sea, los niños víctimas en un entorno de violencia, ¿no? Que están, ¿qué va a pasar en unos cuantos años? ¿Qué está pasando ahorita con los que son jóvenes ahorita, pero que eran pequeños cuando les quitaron a sus papás? Pues bueno, decir, dentro de todo esto, ustedes representan una gran bendición para seguir adelante. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, querida Consuelo. Les di una ficha que ustedes aquí tienen, ¿sí? Es de un rompecabezas de CADAC, ¿sí? Como símbolo de que somos parte de CADAC, de que ustedes son parte y parte, por supuesto, muy, muy importante de CADAC. Cuando inició CADAC, a lo mejor ustedes se acuerdan mejor que yo, cuando inició CADAC, pegaron cada una de las personas unos papelitos que formaban CADAC. Entonces, bueno, quisimos un poco recrear aquellos inicios, ahora con un rompecabezas de más piezas, porque bueno, ya somos más las personas que somos parte de CADAC. Pues yo les agradezco mucho, la verdad, su generosidad, su tiempo, la presencia, los aportes que nos han dado acá para ir recopilando la memoria. Es muy importante, es necesaria también. Entonces, CADAC la hacemos muchas personas a lo largo de todos estos 30 años y los que siguen. Así que para nosotros aquí es un honor tenerles, contar con ustedes. Sabemos que siempre están ahí para CADAC y les abrazamos muchísimo. Muchas gracias por venir. Les agradezco su presencia. Muchas gracias, querida Consuelo.